Es solo un 4% del presupuesto el asignado que se destina para los estudiantes con discapacidad, ¿verdad? Sí, bueno, primero es importante contextualizar el presupuesto asignado para el tema de educación inclusiva está dentro de un programa presupuestal que dice inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en educación básica y técnico-productiva. Ahí se destina un presupuesto y de ese presupuesto el 4% está asignado para los estudiantes con discapacidad que están en la educación básica regular. Quiere decir que más del 96% del presupuesto para estudiantes con discapacidad se concentra en la educación especial. Y eso es algo que nos preocupa en la Defensoría del Pueblo porque más del 70% de estudiantes con discapacidad se encuentra en la educación básica regular. Claro, además esto va en contra de la inclusión, ¿o no? Por supuesto, porque para que haya inclusión, los docentes tienen que estar preparados para poder atender a los estudiantes con discapacidad y con otras necesidades educativas especiales. Si no se cuenta con el presupuesto que se necesita para ello, entonces luego no podemos extrañarnos, ¿no es cierto? ¿Por qué faltan docentes preparados para educar a estos estudiantes? Y bueno, ¿y cuáles son los efectos? Me imagino que eso que acaba de decir es un efecto, pero ¿qué otros efectos más tenemos en la educación básica regular dirigida a estudiantes con discapacidad a partir de este pobrísimo recurso y presupuesto que se destina? Si uno mira la escuela pública, ¿qué encuentra? En este caso, doctor Herrera. Sí, hay diversos problemas que la Defensoría del Pueblo ha alertado ya desde muchos años atrás a través de supervisiones que se despliegan a nivel nacional y que con producto de esta supervisión se presentan informes defensoriales con recomendaciones al Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay un problema en cuanto a la falta de una política pública consistente, orientada a asegurar el derecho a educación para todas las personas, ¿no? Por eso es que muchos docentes salen con la idea de educar a estudiantes como si tuvieran las mismas necesidades educativas. Y esto no es así. Hay una diversidad. Entonces, nosotros en la Defensoría del Pueblo hemos reiterado al Ministerio de Educación la necesidad de contar con una política pública clara, ¿no? Que pueda estar dirigida por la Dirección de Educación Básica Regular. Actualmente todavía vemos un liderazgo desde la Dirección de Educación Básica Especial. Entonces ahí vemos una inconsistencia. Claro, pero ¿qué elementos, esta diversidad en el tema, por ejemplo, de las discapacidades, hace que haya problemas muy específicos? Por ejemplo, los niños que puedan tener la discapacidad auditiva, ellos necesitan para efectos de sus estudios en educación básica regular un intérprete, por ejemplo, en salón de clase. ¿Esto se le está brindando? Vea, la Defensoría del Pueblo ha mencionado ya que antes de este contexto de educación no presencial teníamos déficit de intérpretes de lengua de señas, ¿no? Esta situación se ha agravado en este contexto porque como todos hemos sido testigos al inicio de la estrategia de educación Aprendo en Casa por televisión, los programas no contaban con estos intérpretes de lengua de señas, ¿no? Entonces hay una falta de accesibilidad en igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, ¿no? Ahí se evidenció ello. Pero además de eso, también estudiantes con discapacidad auditiva, estudiantes sordos, sus familias nos han dicho que quienes han tenido esta educación no presencial han tenido dificultades porque los intérpretes no han estado calificados para cumplir con esa labor, ¿no? Los estudiantes no han entendido estas indicaciones que el docente transmite, ¿no? Entonces, o por ejemplo, también nos decían que los docentes, sabiendo que hay estudiantes sordos, enviaban videos y lógicamente los estudiantes sordos no podían escuchar, ¿no? Exactamente, y dependían entonces de algún familiar. Y acá está siendo una barrera, pues porque la educación tiene también que formar la autonomía del estudiante. Sí. Correcto. Y para aquellos que tienen discapacidad visual, me imagino que el problema también es el material que puedan tener y que lo puedan tener todo en braille, ¿no? Todo en braille.
Efectivamente, es en braille y además ahora con esta educación no presencial se requieren dispositivos tecnológicos que puedan Ujú. tener también estas aplicaciones para que los estudiantes con discapacidad visual puedan entender lo que se está señalando, ¿no? Mm, Por ejemplo, el año pasado nos dijeron que habían dibujos, imágenes que formaban parte de una tarea, pero estos estudiantes con discapacidad visual no podían entender lo que Ujú. decía, lo que se presentaba en esta imagen, ¿no? Entonces, acá vemos una situación en la que el docente piensa que está enseñando a todos los estudiantes que Porque no están están capacitados. exactamente, Pero además ¿no? el Estado debería darle a los niños estos dispositivos. Hay programas especiales de computación que pueda ayudarlos a entender todo aquello que no pueden ver. Sí, hay una serie de medidas que tiene que tener en cuenta el Estado, pero tiene que abordarlo de manera integral. Por eso es que en la Asesoría de Pueblo insistimos que tiene que haber una política pública clara, que esté mm, dirigida a formar docentes y por otro lado también desarrollar capacidades y acompañamiento en las familias, ¿no? mm. Una respuesta muy pequeña, un sí o un no. Confírmenos esta cifra. 756.499 personas con discapacidad según el censo 2017 y solo 83.000 están en alguna modalidad de educación básica. Es decir, menos del 12% de personas con discapacidad entran a educación básica o técnico-productiva en el país. Efectivamente, eso es lo que Wow, encontramos cuando cruzamos la correcto. información que nos provee el Ministerio de Educación de Mm. acuerdo al censo educativo y lo que también nos dice el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no?